Teorías de la personalidad. La personalidad es un conjunto de características que nos definen. Estas características pueden ser buenas o malas. El estudio científico de la personalidad surgió en 1930 en Estados Unidos y comenzó con enfoques como el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y por último el cognitivismo, el cual explicaba las actividades mentales conscientes. La personalidad se refiere a las características externas y los aspectos que pueden verse del personaje, es decir, la impresión que damos a los demás. Y en psicología son los rasgos que cambian en respuesta a diferentes situaciones y contextos. Para entender la personalidad se crearon teorías. Estas teorías sirven para organizar la información que existe, generar conocimiento nuevo y resaltar temas que merecen atención. Un enfoque desde el cual se estudió la personalidad fue el psicoanálisis. Su principal exponente fue Sigmund Freud. Él trató de explicar la personalidad basándose en tópicas, las cuales denominó tópicas freudianas. En la primera tópica señala que el aparato intrapsíquico está formado por elementos llamados sistemas, los cuales no están organizados de manera espacial, es decir, tangible, pero sí existe un orden en el cual pasan los elementos. El primer elemento es el consciente. En este se encuentran los pensamientos y las percepciones. El segundo nivel es el subconsciente, donde se encuentran los recuerdos y el conocimiento almacenado. Y el tercer nivel es el inconsciente. En este se encuentran los temores, violencia, motivos inmorales, necesidades egoístas, experiencias vergonzosas, etc. La segunda tópica surge entre el conflicto del ello, el yo y el superyo. Es el que gobierna los movimientos voluntarios y tiene tareas como aprender a reconocer estímulos, recordar experiencias y hacia adentro controla la satisfacción ante los instintos y decide si la retrasa o no. El yo se encuentra dentro del nivel consciente y está determinado por las vivencias del día a día. Surge de la relación del ello con la influencia del mundo externo. El superyo simboliza la prohibición y la condena de aquellos elementos penosos o vergonzosos que suelen llevarse hasta el inconsciente. Se encuentra en un nivel subconsciente. El ello refiere a los instintos más básicos del inconsciente, es decir, se encuentran reprimidos y que afirma que es caótica. Se encuentra en un nivel inconsciente. Freud estudia la mente enferma. Menciona que todos somos enfermos mentales en cierto grado. Por este motivo, Freud menciona que se deben conocer las razones por las cuales las personas hacen lo que hacen y cómo esto define la personalidad. Una de las formas que Freud utiliza para esto es la interpretación de los sueños, en donde menciona que en los sueños se recupera información de la vida consciente, pero deformada por los criterios exigidos por el superyo, a manera que en un estado de vigilia sería imposible observar esto. Las leyes de la lógica que rigen nuestro mundo no se aplican en el mundo de los sueños. Por otro lado, también señalaba que nuestra mente tiene un arduo trabajo buscando un equilibrio entre nuestros deseos y nuestra moral, manteniendo a la vez un contacto con la realidad ante los diferentes peligros que afrontamos al día. Para ello se avala de diferentes mecanismos de defensa. Estos son algunos de los diferentes mecanismos de defensa. Represión. Se trata de reprimir aquellos pensamientos o deseos que aparecen a nivel inconsciente. Por ejemplo, un niño sufre de bullying y quisiera golpear a su agresor, pero reprime esos impulsos. Desplazamiento. Consiste en redirigir un impulso o deseo agresivo hacia otro objeto o persona. Por ejemplo, te enojas con tu profesor por un examen sorpresa y quisieras golpearlo, pero no lo haces porque sabes que tendría repercusiones. En lugar de eso, llegas a casa y discutes con tus padres sin que ellos tengan la culpa. Sublimación. Muy parecido al desplazamiento, solamente que convertimos los deseos o tensiones más profundos en actividades aceptadas socialmente, como los jugadores de fútbol americano. Muchas veces dirigen sus impulsos en el partido. Condensación.
Es el mecanismo por el cual diferentes cadenas asociativas y sus cargas energéticas se encuentran en una única representación. Después de Sigmund Freud, llegaron algunos autores a querer explicar la personalidad desde sus postulados, como fueron Alfred Adler, que fue el fundador de la psicología individual y afirmó que los sentimientos de inferioridad son la fuerza motivadora de las acciones del ser humano. Todo empieza en la infancia, donde el niño es el inferior al adulto, sentimiento que lo lleva a querer crecer y esforzarse. Carl Gustav Jung, quien fue el fundador de la psicología analítica, plantea que la psique no tiene un sustrato biológico. Está en contra de una psicología universal. Propone una psicología más cultural o anclada a la historia particular de cada cultura o pueblo. No estaba de acuerdo con Freud del origen sexual de todas las pulsiones. Herbert Harry Stack Sullivan, padre de la psiquiatría interpersonal y autor de la corriente social de la psicoterapia, afirmaba que el self de cada individuo se forma con base en los reflejos que generan los juicios de sus padres y de otras personas durante su infancia. El tratamiento que propone se basa en que el paciente haga conciencia de aquellas formas de pensar que lo rigen sin su conocimiento. Consideraba que la teoría freudiana no reconocía la necesidad del paciente de ser respetado, amado y aceptado. Teorías de la conducta y el aprendizaje. Ahora analizaremos a los principales exponentes de las teorías de la conducta y el aprendizaje. Comenzaremos hablando de John Dollar y Miller, los cuales, en base a sus conocimientos, aportaron conceptos como impulso, que se refiere a la fuerza que motiva, y como señal, que son lo que una persona advierte en el momento de la conducta. Vistas, sonidos, olores distintivos pueden servir como señales. También nos hablaron de respuestas. Las respuestas son cualquier conducta cambiable por el aprendizaje. Por último, nos manejaron el concepto de recompensa y decía que éstas pueden ser innatas o aprendidas y que se dividen en primarias como la comida y en secundarias como la aprobación. Las gradientes son la fuerza de la tendencia a emitir una respuesta dependiendo de la distancia de la meta. Dollar y Miller tomaron de esto una poderosa herramienta conceptual para entender los conflictos, incluyendo los conflictos intrapsíquicos. La gradiente de aproximación es la tendencia a acercarse a una meta es más fuerte entre más cerca esté el sujeto de ella. La gradiente de evitación es la tendencia a evitar un estímulo temido es más fuerte entre más cerca esté el sujeto de él. Por último, el gradiente de evitación es más pronunciado que el de aproximación. Un incremento en el impulso eleva la altura del gradiente entero. Otro autor importante que analizó la conducta fue Albert Bandura, quien propone un modelo de aprendizaje en los humanos basado en la observación de la conducta de otro. Para este aprendizaje por observación de otros se necesitan analizar 4 aspectos. Atención, que se refiere a las distracciones sobre todo lo que se quiere aprender y que resultan un obstáculo. La retención es recordar todo aquello que se aprende. Reproducción, y significa que todo aquello que es recordado ha de traducirse en formas específicas de comportamiento. Y motivación. Las consecuencias de actuar de cierta manera modifican la conducta y le brinda un valor funcional. Otro exponente importante fue Skinner, quien observó que muchas de las conductas que se emiten de manera espontánea y se hallan bajo el control primario de sus consecuencias. Le llamó a dichas conductas operantes, debido a que eran respuestas que operaban, tenían alguna influencia sobre el ambiente. Fue así como se creó el condicionamiento operante. El principal problema de estas teorías es que muchos autores opinaban que era deshumanizante y que trataban a las personas olvidando su lado humano, que tienen necesidades y que piensan. Por estos motivos surge el humanismo con propuestas como la de Abraham Maslow, un hijo de judíos inmigrantes de Estados Unidos que durante la Segunda Guerra Mundial propuso la psicología de la personalidad como un método para promover la paz. Maslow
propuso la teoría de la jerarquía de las necesidades en forma de una pirámide que consta de 5 niveles de necesidades. En la base de esta se encuentran las necesidades fisiológicas y hacia arriba se encuentran las necesidades de seguridad, de asociación, de estimación y en la punta se encuentran las necesidades de autorrealización. Maslow define la autorrealización como el uso pleno y la explotación de los talentos, las capacidades, las potencias, etc. Y dice que factores como los malos hábitos y los mecanismos de defensa la frenan. Otro exponente de esta corriente humanista fue Carl Rogers. Él dividió la estructura de la personalidad en dos, como self, que es la forma en que cada persona se entiende en base a sus experiencias y expectativas, y self ideal, que es lo que la persona anhela y a lo cual le asigna un valor superior. Estos dos se deben mantener cercanos, pues entre más lejos la persona estará más insatisfecha. Para él, la tendencia de autorrealización es el impulso que, que aprecia en todas las formas de vida. Rogers dice que las personas tienen la capacidad de modificar su autoconcepto y que para autoaceptarse es de gran ayuda ser aceptado por otros. Continuando en esta línea del humanismo y las teorías para entender la personalidad, nace una nueva, llamada terapia Gestalt, incluyendo después la terapia existencialista. La escuela Gestalt afirma que la mente se encarga de, a través de una serie de configuraciones, interpretar todos aquellos elementos que se puedan pasar a formar parte de ella, gracias a la percepción o a la memoria. Se rige a través de diversas leyes y dice que el todo es más que la suma de sus partes. Uno de los principales exponentes de este modelo es Fritz Perls, un médico psicoanalista alemán de una familia judía, que nos dejó conceptos como la homeostasis y que dice que nuestro organismo busca la salud como instinto primario. Para él, una persona sana es aquella sin prejuicios que confía más en sus vivencias. Otro concepto fundamental es el de awareness o darse cuenta. Dentro de la psicología gestal es el punto máximo al que llega la persona luego de pasar por un movimiento cíclico, donde primero existe una necesidad. Posteriormente, esta necesidad es identificada por el sujeto, luego existe un movimiento o excitación y finaliza con el reposo para comenzar de nuevo con otra necesidad. Otra cuestión que menciona Peirce es la importancia de que el ser humano deje de vivir bajo la experiencia ajena y comience a vivir bajo la experiencia propia. Este proceso es un todo, el cual no puede separarse en partes. Para llegar al entendimiento del individuo, Peirce nos dice que el ser humano no es uno solo, con su medio. Por esto, que es el proceso de darse cuenta, es individual. Otro exponente fue el psicoanalista y psiquiatra Roger May, que menciona y habla del ser como una necesidad de existir en el mundo en que nacemos y alcanzar un sentido de sí mismo consciente e inconsciente. Para May existen diferentes clases de ser. Habla también de que existe la ansiedad neurótica, que es la reacción de una amenaza. Implica ciertos conflictos intrapsíquicos y la ansiedad normal, que es la reacción normal ante una amenaza y que puede controlarse de manera constructiva. Ahora hablemos de la terapia cognitivo-conductual. Es un modelo de terapia breve que se caracteriza por ser directa y estructurada. Está centrada en el presente y busca dotar al sujeto con herramientas para solucionar situaciones problemáticas en su vida. Tiene como su principal representante la figura de Aaron Beck. Sus trabajos sobre la depresión marcan el inicio de esta teoría. El supuesto teórico es que la persona estructura el mundo en base a su percepción y a su vez esta se ve influenciada por creencias que se han incorporado en el proceso de aprendizaje. Lo que sucede entre la situación, pensamientos y consecuencias se conceptualizan con el modelo ABC, el cual se utiliza para esquematizar de manera práctica la relación entre dichos elementos. Ahora hablaremos de dos técnicas culturales de la personalidad. La primera es el psicodrama, fundado por Jacob L. Moreno, y es una técnica en donde se utilizan métodos dramáticos por ser una ciencia que busca la verdad. Su contenido está relacionado
a contenidos interpersonales. Levy desafía la definición de átomo fijada, pues para él el átomo social no es la unidad social más pequeña, para él es el individuo y las personas relacionadas emocionalmente con él. Conforme avanza la vida, los miembros del átomo cambian pero también se desarrollan formas de funcionamiento distintas. El psicodrama hoy tiene vigencia porque la esencia del psicodrama tiene que ver con la creatividad a partir de la espontaneidad de los integrantes de grupos. El siguiente autor es Rogelio Díaz Guerrero, un doctor que se especializó en psicología y neurofisiología. Guerrero menciona aspectos de la psicología del mexicano. Habla de la teoría de los roles, que son elementos que al juntarlos constituyen la personalidad en un lugar, tiempo específicos. Las personas adquirimos distintos roles en nuestro entorno, por lo tanto la personalidad está a flor de piel todos los días en todas las situaciones, por lo que esta se ve afectada por la percepción personal, el significado cultural y el contexto donde está ocurriendo la situación. Los roles son de gran importancia porque son piezas de la personalidad que encajan y cambian dependiendo de la situación. Su estudio se basó primero en los proverbios, ideas, percepción y creencias. Las personas forjan su personalidad a partir de la cultura del país, estado y localidad donde se encuentran. El sujeto da lugar a las premisas histórico-socioculturales. Después investigó cómo la sociedad, familia y ambiente escolar afectan propiedades como las cognitivas y de la personalidad. Postuló que las personas deben considerarse desde la perspectiva psicológica sociocultural porque las personas varían en rasgos de personalidad, dependiendo de la cultura en la que crezcan. Algunos de los aspectos de la personalidad del mexicano que explica Rogelio Díaz Guerrero se conservan y ejercen en la actualidad como por ejemplo machismo, conformismo, misoginismo, abnegación y corrupción. Por último, pero no menos importante, hablaremos de las teorías no occidentales de la personalidad. En estas se incluyen el budismo, el yoga, el hinduismo y el sufismo y islam. Esas son técnicas que se basan principalmente en el autoconocimiento, la autoconciencia, el autocontrol, la meditación y cosas más interpersonales. Suelen ser también utilizadas como técnicas de relajación, el yoga y la meditación. Sus bases teóricas están en la creencia de la figura de una divinidad y el alcanzar la máxima expresión de autoayuda. En este video analizamos las diferentes teorías de la personalidad, revisando a lo largo del curso. Estas nos ayudan a entender mejor el desarrollo y comportamiento humano. Como hemos visto ya a lo largo del tiempo, han existido diferentes opiniones y teorías acerca de la personalidad. De aquí surge la duda, ¿cuál nos ayuda a entender mejor el comportamiento? ¿Cuál será la más completa? A mi parecer no existe una respuesta en sí a estos dos cuestionamientos, pues yo considero que debemos entenderlas todas para así definir cuál es la que a nosotros nos